escuche lo que le voy a hablar esta tarde, quiero que ponga atención en el tema que trataré para que juntos podamos encontrar edificación y aliento en nuestra vida. Quiero hablarle acerca de cómo la obediencia implica confiar en Dios y cómo eso trae bendición a nuestra vida. Así que ponga atención. Antes déjeme contarle esta anécdota personal. Quiero reconocer que en más de una ocasión he ignorado el consejo de mi esposa de no dar vuelta o de darla en determinado lugar cuando voy manejando, porque me he sentido que si doy vuelta no pasa nada. Pero como ella tiene un mejor sentido de ubicación que yo, entonces necesito aprender a confiar un poquito más en ella. No quiero decir obedecer su voz porque eso me comprometería demasiado, pero sí a seguir su conocimiento, ¿verdad? Así que nos hemos perdido varias veces y ha sido fabuloso, la verdad. Son experiencias únicas que Dios te permite para probar la calidad de tu relación con tu esposa y tu paciencia y la de ella también, ¿no? Pero bueno, sin embargo no pasa gran cosa si no sigo la instrucción, si doy vuelta donde no debo, finalmente siempre llegamos a casa. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí sí tenemos problemas. Ahí sí puede suceder algo que no esperamos. Así que yo quiero hablarte en esta tarde cómo la obediencia, repito, significa confiar y que cuando confías, Dios realmente puede bendecirte. Seamos adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, todos gozamos de cierta buena fama y reputación. ¿Por qué? Porque somos deportistas, porque somos galanes, porque hay muchachas, mujeres, hermanas muy guapas, porque somos simpáticos y agradables, porque somos empresarios, somos ganadores, somos profesionistas, tenemos un excelente carácter, le caemos bien a prácticamente todos. En fin, hermanos, hay algo que Dios nos ha dado, una gracia que Dios nos ha dado y que la gente llega a tener un buen concepto de nosotros. Ahora, esto, hermano, obviamente nos hace sentir bien, nos da cierta seguridad y sin duda también atrae miradas y despierta comentarios positivos sobre nosotros. Y eso es correcto, está bien. Pero yo quiero decirte esto esta tarde. Y si por el plan de Dios para tu vida, tu reputación se viera afectada, ¿qué harías? ¿Escuchaste? Si por el plan de Dios para tu vida, tu reputación, tu fama, tu buen nombre se viera afectado, ¿qué harías? ¿Por qué te pregunto esto, hermano? Te lo pregunto porque vivimos en un mundo que devora, vivimos en un mundo que marca pautas y parámetros, vivimos, hermanos, en una sociedad que presiona, que nos presiona a ser o no ser. Pero cuando eres cristiano, las miradas siempre estarán sobre ti. La gente, hermano, va a tener conceptos de ti y nosotros, hermano, tenemos que aprender a darnos cuenta que mi reputación al lado de Dios realmente no importa. Déjame explicarte esto. Te voy a presentar a un hombre de la Biblia del que conoces realmente muy poco. Él se llama José y me refiero al padre de Jesús. Hay cosas generales que la mayoría sabemos. Por ejemplo, Mateo 13:55 nos dice que era hijo de un carpintero, un oficio común de ese tiempo, y creo que hacía un buen trabajo de carpintero. Era originario de Nazaret. Nazaret, hermano, para que tenga una mejor idea de dónde está o qué era, Nazaret era un punto perdido, dice un escritor, en el mapa del aburrimiento. Es algo así como, por ejemplo, yo nací en Los Reyes La Paz, el Estado de México. Si usted me pregunta dónde está, no sé. Nomás sé que nací ahí y no tengo la menor idea de cómo esté. Mi papá decía que era un rancho bicicletero. Yo supongo que ya las bicicletas pasaron de moda, pero debe haber carros también ahí.
pero él era originario de Nazaret. Ahora, cuando tú lees su historia en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que José nunca habla. Era un buen hombre, no hablaba. Sí, no habla. Nunca se registra algo como "y José dijo", jamás. Pero sí se nos registra las acciones que tomó. Él actuaba, él hizo. Por ejemplo, dice la escritura que obedece a la voz de un ángel enviado por Dios, se casa con una chica embarazada que se llamaba María y lleva a su familia a Belén y luego la lleva a Egipto, todo por orden divino. Ahora, José era un tipazo. José gozaba de una reputación entre los suyos de la que no tienes idea. En Mateo 1:19, si abres tu Biblia allí, por favor, Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 19, dice de la siguiente manera: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La frase "como era justo", ahí está contenida la reputación, la buena fama y el buen nombre de José. Déjame explicarte eso. Cuando dice que él era justo, lo que se está diciendo es que José era un tzadik. Se escribe T-S-A-D-I-Q, un tzadik. Era un estudiante formal de la Torá, es decir, de la ley judía. Los tzadiks recitaban y vivían diariamente el Shema. ¿Qué es el Shema? En Deuteronomio 6 tú vas a leer algo que dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es decir, no hay otro Dios. Ese es el Shema de Israel y era una declaración de fe tremenda que tenían los judíos acerca de su creencia en Dios. También este hombre, hermano, mantenía la sinagoga, guardaba los días santos y observaba todas las indicaciones alimentarias. Es decir, hermano, que en cuanto a la ley era un hombre irreprensible, la cumplía, la vivía. Este hombre era el prometido de María, la había desposado a María. Así que, hermano, esto hacía de él que tuviera ante la sociedad donde él se desenvolvía, tuviera un buen nombre, tenía una buena reputación. Así que imagínate cómo se sintió cuando María le llegó con la noticia de: estoy embarazada. ¿Cómo crees que se sintió? O sea, no fue una buena noticia, porque antes de él saber qué era realmente lo que sucedía, una sola palabra pasó por su cabeza: infidelidad. María me fue infiel. Era lo único que él podía entender. Ahora, como un estudiante de la ley, él sabía las implicaciones que eso tenía. Él sabía, hermano, lo que dice en Deuteronomio 22, 23 y 24: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis y los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, hermano, era una seria implicación. José sabía esto: María me fue infiel y la ley dice que hay que apedrearla. Eso lo sabía José. Entonces él tiene una lucha. Por eso dice en el versículo 20: y pensando él en esto. Es decir, hermano, él era justo, dice la escritura, no quería infamarla. Lo que está tratando de decir es: no quería dañarla. Dice que quiso dejarla secretamente. La idea era que al dejarla secretamente, la responsabilidad o la culpabilidad iba a recaer sobre él y no sobre María. ¿Sabes qué? El tipo la abandonó, la dejó. Pero él estaba pensando qué era lo mejor, qué era lo que tenía que hacer. Y cuando él está reflexionando en esto, porque él quiere hacer lo correcto, es decir, no está buscando cómo librarse, sino está queriendo hacer lo correcto, porque por un lado la ley dice hay que apedrearla, por otro lado, obvio que la amaba.
quiere hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando está pensando en esto, viene un ángel y le dice: José, no temas tomar a María por tu mujer, porque el embarazo que ella tiene fue hecho de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Y entonces José respiró. Pero espérame tantito. Si José obedecía a lo que se le estaba diciendo, también tenía su implicación. Porque entonces ya iba a estar en juego la reputación de él como varón. Si José decía que sí la tomo, ¿qué crees que iban a decir sus amigos? Imagínate que José hubiera sido mexicano. ¿Cuántas cosas hubiéramos dicho de José? Híjole, tenemos una lista larguísima, ¿no? O sea, lo hubiéramos visto y no, hombre, ese José, mírenlo. Teníamos un congregante en Saltillo que tenía una frase que decía: gato entumido, brinco seguro. Y eso quería decir, ¿sí entienden la figura? Gato entumido, brinco seguro. Es decir, los gatitos que ves así, saltan. Así que esos que tú ves muy calladitos, que no hacen nada, esos son los más tremendos. Entonces así José, muy morosito, muy bien, muy tranquilito, y de repente salió con su domingo 7, ¿no? Digo, algo de eso hubiera dicho la gente. Sí, eso es parte. Ahora, hubieran murmurado de él, pero por otro lado, hermano, también se hubieran burlado de él. Oye, José, si ese bebé no es tuyo, ¿cómo se te ocurre casarte? ¿Por qué sigues con ella? Déjala, ni siquiera es tuyo. No seas tonto, José. Es decir, la decisión de él, fuera por un lado, fuera por otro, hermano, al decir que sí, lo ponía en el foco de la crítica. Iba a ser la comidilla de la gente, iban a levantar comentarios, hermano, terribles, lo verían con juicio. Esto echaría abajo toda su buena reputación que él había construido por los años. ¿Y sabes por qué se iba a ver afectada su reputación? Porque él estuvo dispuesto a decir: Señor, que siga adelante tu plan. No importa lo que a mí me pase, no importa lo que digan de mí, no importa que se burlen de mí, es más importante tu plan. Porque el bebé que está en mi esposa es tu hijo y él lo vale todo para mí. Por eso te digo, si por el plan de Dios se viera afectada tu reputación, ¿qué harías? A veces nos cuidamos demasiado. Los chavos no quieren que los demás se burlen de ellos porque son cristianos. Dime, chavo, ¿Dios no lo vale todo? O sea, no quieren que sepan que eres cristiano. No, sí voy a la iglesia, pero voy a jugar a los quemados con los chavos. Es que en la tarde tenemos torneo de quemados, todos los domingos en la tarde. Sí, obviamente yo no juego, ¿verdad? No, yo nomás voy ahí a convivir. Es que la pasas bien, son buena onda. No son tan aburridos como parecen. No, acompaño a mi mamá a la iglesia. Acompaño a mi esposa. Es que mi esposa es muy religiosa y voy con ella. O sea, tenemos temor de que se burlen porque somos cristianos. Oye, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y soportó mucho más de lo que tú puedas soportar, y te avergüenzas de ser cristiano. Hermano, admiro a José, porque costara lo que costara, dijeran lo que dijeran, él le dijo a Dios con sus hechos: Señor, adelante con el plan, no me importa lo que piensen de mí, tú vales más que lo que pueda decir esa gente. Así debiéramos ser nosotros, no avergonzarnos. Claro, la obediencia tiene su costo, pero confía en Dios, en su momento te va a bendecir. ¿Y dónde está la bendición de José? Bueno, primero está en que fue el padre de Jesús, en términos humanos hablando. Y la otra bendición es que yo estoy hablando de él y él nunca se imaginó que alguien un día iba a hablar de él. Y aquí estamos, su historia está aquí en la Biblia y la estamos estudiando. En su momento Dios bendice, pero necesitas obedecer, lo que cueste, lo que pase. Y eso, hermano, es lo que yo quiero preguntarte. ¿Jesús lo vale todo para ti? ¿Jesús vale aún tu buena reputación?
Yo espero que sí. Obedecer le puede costarnos todo, pero finalmente Él lo vale todo. La segunda cosa que quiero hablarte: ¿te has preguntado qué razones tuvo Acán para hacer lo que hizo? ¿Sí escuchó? Acán. Y usted dirá ahí en su lugar: ¿y ese quién es? Acán. Otro de esos nombres extraños que tiene la Biblia. No, es una historia famosa en la Biblia. Abre tu Biblia en Josué, por favor. Josué capítulo 7. Vamos a leer algunas cosas. Ahí se nos narra cuál es el suceso que tiene que ver con Acán. Mire, en el capítulo 7, versículo 1 de Josué dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Déjame explicarte. Cuando el pueblo de Israel va a la guerra contra Jericó, aquella famosa historia que la mayoría conocemos, había una orden explícita, es decir, entre otras tantas, había una orden que todos los que entraran a tomar la ciudad deberían seguir. Esta orden explícita está en el capítulo 6, en los versículos 18 y 19. Mira lo que dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Es decir, toda la ciudad se había declarado anatema, que quiere decir bajo juicio o bajo maldición. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados y entren en el tesoro de Jehová. Hermano, había un mandamiento explícito. Había algo que no deberían hacer. Todo lo que tenían que hacer era obedecerlo, y Dios los iba a bendecir. Dios iba a hacer algo especial con ellos. Repito, todo lo que tenían era que obedecer. Ahora, vuelvo a preguntarte: ¿qué razones movieron a Acán para hacer lo que hizo? Si había una orden explícita de parte de Dios de no tomar nada de la ciudad, ¿qué le pasó a Acán? Mira, antes de ir a qué fue lo que hizo Acán, no sé si lo has notado, pero cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la conquista de Canaán, que es el punto donde estamos, sobresale una verdad maravillosa. El pueblo tenía que entender que no podían confiar en nadie más, sino solamente en Dios. Ellos tenían que entender esta frase: Dios es suficiente. Porque, hermanos, ¿quién finalmente abrió el mar rojo? ¿Quién abrió el Jordán? ¿Quién les dio el maná? ¿Quién peleaba por ellos? ¿Quién los sacó de la esclavitud? Dios. ¿En quién tenían que confiar? En Dios. ¿Quién te salvó? Dios. ¿Quién te da todas las cosas? Dios. ¿Quién guarda tu vida? Dios. ¿Quién te provee? ¿Quién está a tu lado siempre? Entonces, ¿en quién tienes que confiar? Digo, no es complicada la conclusión. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros. Necesitamos aprender esto, afirmarlo en nuestro corazón. Mira, Dios cuidaba de ellos de una manera impresionante. Yo no sé si lo has visto, pero es algo que sobresale en la Escritura. La Biblia lo registra en Deuteronomio 8:4. Quiero que abras ahí tu Biblia. Hay un pasaje paralelo en el capítulo 29, versículo 5 también de Deuteronomio, pero solo quiero leer Deuteronomio 8:4. Mira lo que dice, que es sumamente interesante. Dice así: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Sabes, hermano? Esa es una figura de que nada les faltaba, pero es muy representativa. Fíjate lo que dice: tu vestido, ¿qué pasó? Nunca, tanto de hombres como de mujeres. O sea, era una bendición, hermano.
Es que imagínese, hermano, usted sabe, ¿no? Las mujeres nunca tienen ropa en el armario, ¿verdad? En el closet, jamás tienen ropa ahí. Tampoco tienen zapatos ahí. Pero en el desierto literalmente no tenía nada. ¿Hubieran sobrevivido en el desierto estas mujeres actuales? Amén, hermana, sí. Amén. O sea, qué descanso para el marido, ¿verdad? ¿De dónde vamos a comprar? No, mira, está como nuevo. Qué padre. El caso es que dice que ni el pie se les hinchó, ni el calzado envejeció. Y eso significaba no que Dios los estuviera haciendo ricos, sino que Dios tiene el poder para que lo que tengas no te deje de quedar y te sirva durante muchos años. ¿Sí escuchó? ¿O quiere seguir comprando cosas? Que no te deje de quedar, que no se haga viejo y que te dé más utilidad de la que tú estás imaginando. Eso también es prosperidad. Prosperidad no es solo que tenga 40,000 vestidos y 20,000 zapatos, no. Varones, 20 trajes y 30 pares de zapatos, tampoco. Mucho dinero en el banco, eso no necesariamente es prosperidad. Hermano, vuelvo al punto con Acán. Acán recorrió el desierto junto con otros cientos. Y lo que yo digo y lo que yo me pregunto es, si a él no le faltaba nada en el desierto, si lo tenía todo en el desierto, si la provisión de Dios estaba sobre él en el desierto, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Y qué hizo? Bueno, hermano, volvamos a Josué capítulo 7 y vamos a ver qué hizo Acán. Obviamente Dios le revela a Josué que alguien del pueblo pecó y entonces se hace toda una investigación. Dios sobrenaturalmente guía a Josué hasta Acán y quiero que lea el versículo 20 donde dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Y mire lo que hizo: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Te acuerdas cuál era la orden explícita? La orden conocida: no puedes tomar nada. Hermano, pero era un manto babilónico. Estaba bien bueno. O sea, yo lo podía vender y sacar algo de ahí. Mira, ¿sabes cuántos son 200 siclos de plata en este tiempo? Son aproximadamente $400. ¿También para ir a Laredo? Digo, ¿cómo está el cambio? No, y asómbrate, el lingote de oro de peso de 50 kilos eran como $6,400. ¿Quién se anota por un lingote de oro de esos? ¿Pagarías algunas deudas? ¿No? Pero eso no lo podías tocar. ¿Eso a quién le pertenecía? A Dios. El manto babilónico era anatema, no lo podía tomar. Estaba bajo juicio, estaba bajo maldición. Por más valioso que fuera, por más que lo vieras nada despreciable, Dios dijo: no lo puedes tomar. Y el dinero, la plata y el oro, el bronce y el hierro, dijo: esto es para el tesoro del Señor. Esa era la indicación. Todo lo que tenía que hacer Acán era obedecer. Dios ya le había dado todas las cosas. Él lo que tenía que hacer era obedecer la voz que estaba escuchando. Él necesitaba confiar en que Dios le iba a seguir proveyendo. Mira, personalmente, además de la codicia de la cual se habla allí, yo creo que Acán vio las cosas y dijo: pues para cuando se necesite. Se me puede atorar la carreta en algún momento y esto me va a sacar. Es como cuando tú dices: mejor no diezmo esta quincena porque me voy a ir de vacaciones. No vaya a ser que me falte allá en Cancún, que quiera ir a nadar con los delfines y no voy a completar. Bueno, recuerde que eso es de Dios. Y lo otro también.
todo es de Dios. Y entonces nosotros empezamos a inventar nuestras propias cosas. El problema de Acán fue que en lo profundo de su corazón no solo codició, desconfió de Dios. Porque finalmente la codicia es desconfianza de Dios. Sí, cuando quieres lo de otro, cuando quieres más, cuando tienes lo suficiente, porque Dios ha sido bueno contigo, pero quieres más, queremos más, a veces no de Dios, sino materiales. Se quiere una casa más grande, quiere un carro más nuevo, bueno, hasta otro esposo quieren algunas, ¿verdad? Pero se aguantan, ese se queda ahí. Pero mira, nosotros, hermano, necesitamos aprender de Acán. No podemos, hermano, desconfiar. Si Dios ya me está proveyendo, si Dios me está dando todo, si Él ha hecho posible y hace posible que nada me falte, si cuando la cosa se ha puesto ajustada y apretada, he visto cómo Dios abre su mano y me bendice, ¿por qué, hermano, entrar en una desconfianza de Dios, en una codicia de pensar, voy a comprar un cachito de lotería y voy a ir con el pastor para que ponga la mano sobre el billete y le voy a decir, pastor, le voy a dar el 20% de lo que yo me saque? Porque creemos que si espiritualizamos las cosas, entonces Dios nos va a responder. Déjame decirte, yo tuve una congregante en otra iglesia, en otro mundo, en otra galaxia, en donde una vez ella me abrió su Biblia, se acercó y me abrió la Biblia y me enseñó un billete de lotería. Me dijo, ore, pastor, el diezmo es para usted. Nunca se lo sacó. A lo mejor me faltó fe, no sé, pero nunca se lo sacó. No, hermano, Dios me está llamando a confiar en Él. Si Él me ha sostenido todo este trayecto, ¿tú crees que va a dejar de hacerlo? Obviamente que no, pero obedece. Obedece lo que Él ya te dijo. Confía en Él, descansa en Él. Hermano, no podemos desconfiar de nuestro proveedor. Mira, Acán tuvo consecuencias muy graves. Número 1, Israel perdió una batalla contra Jai, que era una ciudad que podían derrotar fácilmente comparada con Jericó. Trajo consecuencias a su pueblo. Número 2, trajo consecuencias a su familia porque su familia murió. Y trajo consecuencias sobre él porque él también murió. Entiende esto, hermano. Cuando dejamos de confiar en Dios como mi proveedor, cuando dejo de obedecer las cosas que Él ya me ha mostrado en su palabra acerca de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, tal como se le había dicho a Acán, entiende esto, va a haber consecuencias sobre una iglesia porque eres parte de una congregación. Número 2, va a haber consecuencias sobre tu familia. Y número 3, va a haber consecuencias sobre ti. Mejor, si Él ya habló, escucha su voz, obedece, confía, nada te va a faltar. Él está a tu lado y su provisión no faltará. Así que la historia de Acán es una seria advertencia para nosotros. Entiende esto. Dios no solo la quiere, no la pide, no la sugiere y no la recomienda. Dios exige que confiemos en Él. Y mientras yo no lo vea así, yo voy a tener otros dioses que me den lo que entre comillas me hace falta. Mira lo que dice Mateo 6:8. ¿Quieres abrir allí tu Biblia, por favor? Mateo 6:8, un pasaje precioso que quiero que lo tengas presente, lo grabes, lo subrayes, porque esta es la palabra de Dios también. Dice Mateo 6:8: no os hagáis pues semejantes a ellos. Lea esa parte conmigo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Piensas que Dios no sabe de tus deudas?
¿Piensas que Dios no sabe que tienes que sostener a hijas, a hijos, que tienes que sostener una casa? ¿Qué crees que Dios no sabe de lo que implican los gastos de tu enfermedad? ¿Crees que Dios no sabe que necesitas ropa, que necesitas lo suficiente, lo básico, lo indispensable para vivir? Él lo sabe. ¿Por qué desconfiar? No nos ha faltado nada, hermano, nada. Dios provee, Dios suple. Nosotros como familia pastoral tuvimos, y me refiero a mis hermanos y hermanas, tuvimos tiempos de estrechez económica. Mi hermano mayor debe recordarlo. Hubo días muy difíciles en la economía de mi padre y de mi mamá, obviamente, cuando por alguna razón te acercabas con mi santa, bendita, gloriosa, no, ya es demasiado halago. Cuando te acercabas con mi mamá, llegabas como adolescente y le decías: ¿qué vamos a comer hoy, mamá? Y las que conocieron a mi madre saben que ella sonreía y tenía una manera muy particular de decir las cosas, y te decía: vamos a comer un rico huevito. Y yo: ¡oh, qué padre! Pero eso significaba que no había ninguna otra cosa más que eso. Sí, no había ninguna otra cosa más que eso. No fue fácil. En alguna ocasión, en esta congregación, cuando mi papá recién llegó y empezó el movimiento del Espíritu Santo y se empezó aquí a llenar de jóvenes, hubo alguien que le dijo a mi papá: pues pastor, todos esos jóvenes jamás lo van a sostener económicamente, pero Dios usó a esos jóvenes para sostener a mi padre, porque la gran mayoría se hicieron profesionistas y Dios los bendijo y mi padre fue sostenido. ¿Te ha faltado algo? Nada. Pero a veces uno anda ahí haciendo cosas que no debe. Le voy a platicar un pecado que cometí. A ver si está ahí Josué, ¿no? Sí, ahí está. Ay. No sé por qué en algún tiempo la agarré me tomaba cosas de donde yo no debería. Sí, robaba cosas. Me robé un tarro de una tienda, me robé ropa de otro lugar, no sé qué demonio me agarró. Y pues una vez me agarraron en una tienda. Híjole. Y ¿se acuerdan de una tienda que estaba aquí, una que se llamaba Astra? ¿Se acuerdan? En ese tiempo el hermano Gilberto López Camacho, que ya falleció, él era el gerente de esa tienda. Y allí me agarraron. Y me dijeron: mira, vas a tener que pagar todo lo que te llevaste. Pues le hablé a mi hermano el mayor. Él es el quarterback de la casa, él siempre hace muchas cosas por nosotros. Y ya fue él y fue Chel, mi amigo Chel, no sé si alguien lo reconoce, lo recuerda, Chel. Fueron ellos y obviamente yo creo que ni querían verme, porque les tuve que decir: oye, ¿sabes qué pasó esto? Hay que pagarlo. Y recuerdo que llegué a la casa, me sentía muy mal, me sentía avergonzado, no quería salir. Y yo lo único que pensaba es: cuando llegue mi papá, cuando llegue papá. Ese era mi mayor temor. Total, cuando llegó papá ya le dijeron qué onda, se metió al cuarto conmigo y se me quedó viendo. Y lo único que me dijo fue: ¿te ha faltado algo, Jonathan? Le dije: no, no me ha faltado nada. Y me abrazó. Fue todo lo que hizo. Y entendí el mensaje. Si no me faltaba nada, ¿qué tenía que andar haciendo yo con esas cosas? Si no te falta nada con Dios, ¿qué tienes que andar buscando en otro lado? ¿Qué tenemos que andarle suplicando a alguien más que no sea Dios, si con Él lo tenemos todo? Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo digamos. Por cierto, nunca más volví a hacer eso. Me alejé por completo de ello.
y doy gracias a Dios por mi padre. Perdón. La tercera cosa que quiero decirte tiene que ver con voces, decisiones y consecuencias. ¿Por qué algunos creyentes viven muy bien mientras otros apenas sobreviven? ¿Por qué algunos hacen frente a retos del tamaño del Popocatépetl y tienen éxito mientras que otros parecen caminar cuesta abajo y con tropezones? ¿Por qué algunos creyentes viven insaciablemente contentos mientras que otros viven inexplicablemente infelices? La respuesta es muy sencilla. Quizás no tanto, pero todo tiene que ver con la voz que escuchas, la decisión que tomas y las consecuencias que esas dos cosas engendran. Sí, hermano. Abre tu Biblia nuevamente en Josué 8, por favor. En Josué capítulo 8, tú lees la historia que está allí y van nuevamente en guerra contra Jai, y ahora sí derrotan a Jai, que era la ciudad que no habían podido vencer por el pecado de Acán. Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Una gran victoria. Ahora, hermano, después de esta gran victoria, Josué resuelve no festejar la victoria, no celebrar el triunfo. Lo que él dice es: este es el momento justo. Ahora que hemos vencido, es el momento justo para obedecer un encargo de Moisés. Allí mismo en el capítulo 8, versículo 30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Había un encargo de Moisés, esto viene de Deuteronomio 27, 4 al 8, de que esto lo tenían que hacer cuando hubieran cruzado el Jordán. Ya lo cruzaron, ya están allí, y ahora en medio de esta victoria o después de esta victoria, Josué dice: hay que hacerlo ya. Y esto me enseña algo. Cuando tengas una victoria, detente. Sí, goza, pero detente y reflexiona. ¿Quién te dio la victoria? Y piensa que fue por su gracia, que no fue tu capacidad, que hay alguien a quien tú le debes todo, que hay alguien que pelea por ti, que hay alguien que espera obediencia de ti. Porque si lo notas, lo que se va a hacer aquí es leer la ley y escribirla. Así que, hermano, necesitamos tomarlo en cuenta. Versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. En el versículo 33 dice, a la mitad de este versículo dice: la mitad del pueblo estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. El monte Gerizim era el tipo, o era con lo que tenían que recordar las bendiciones de Dios, y el monte Ebal era que al verlo pensabas en que había maldiciones de parte de Dios. Bendiciones si obedecías la ley, maldiciones si desobedecías la ley. Ahora déjame enseñarte algo que tiene Levítico 26, por favor. Abre tu Biblia allí en Levítico 26. Este pasaje me ha bendecido mucho desde que lo leí y estuve estudiando algo acerca de él. Mira lo que dice a partir del versículo 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, escucha, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto,
vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Quiero que veas que lo que está diciendo Dios allí es que va a ser tan grande la bendición que todavía no estás terminando de recoger el trigo y tienes que empezar a recoger las uvas. Ah, qué bendición de prosperidad, qué bendición maravillosa, pero tiene una condición: si andas en mis decretos, si guardas mis mandamientos y si los pones por obra. Es la única manera. Hermano, esto que tú estás viendo es que toda decisión tiene consecuencias. La voz que escuchas, la decisión que tomes hacia obedecer tiene consecuencias. Y lo que Dios les está diciendo a su pueblo es: obedézcanme, confíen en mí y yo los voy a bendecir. Y ahí está. Y lo puedes leer ahí, lo puedes leer en Deuteronomio 28, del 1 al 14 vienen más bendiciones, pero en Deuteronomio 28, del 15 en adelante, se mencionan todas las maldiciones por la desobediencia. Hermanos, la voz que yo necesito escuchar y debo escuchar es la de Dios, que me dice: obedece, confía. Es la voz que me dice: depende de mí. Deuteronomio 28:2 dice algo precioso: y por haber obedecido, guardado mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y escucha esta frase: y te alcanzarán. Es decir, que inevitablemente la obediencia trae bendición a tu vida y a la mía. Y no solo a nosotros, hermano. Éxodo 26 dice que en la obediencia, en el temor a Dios, en el guardar sus mandamientos, hay bendición para ti, para tu hijo, para los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Que honren la palabra de Dios. ¿Quieres que a tus nietos les vaya bien? Que honren la palabra de Dios. Si ellos hacen eso, Dios los va a bendecir. Ahora, ¿por qué te hablo de esto, hermano? Porque si bien la voz de Dios ha sido clara, y es lo que estamos viendo, y nos manda a obedecer diciéndonos que confiemos, entre otras cosas, es que hay otras voces, hermano, que también van a venir a nuestra mente. Son voces agradables al oído que demandarán de ti una decisión. Y no olvides que toda decisión tiene consecuencias. Van a intentar seducirte para que vayas en contra de la voz de Dios. Sonarán muy agradables. Algunas de esas voces están en internet, en los reencuentros allí con los amigos y amigas de hace muchos años. Están en un mensaje de WhatsApp. Están en el chico o en la chica que te guiña el ojo. Están en las intersecciones de tu vida social y familiar. No las puedes evitar, es decir, no puedes impedir escucharlas, pero sí puedes lograr no obedecerlas. No las escuches, te van a llevar a la destrucción. Mira, el escritor Max Lucado relata esta historia que a él le sucedió. La resumo muy brevemente, ya voy a terminar. Dice él que una vez que estaba predicando en otra ciudad, por la noche él salió a hacer una compra, y cuando regresaba, fue a pie, y cuando regresaba por el camino hacia el hotel, dice que estaban 2 chicas en la calle. 2 chicas, obviamente bastante guapas. Y dice Lucado que cuando él iba caminando se acercaron y le dijeron: ¿necesitas compañía? Obviamente no con esa voz, ¿verdad? Esta voz tiene que ser una voz más de dama, porque no seduce a ningún hombre, ¿verdad? Entonces ya se le acercaron y seductoramente le dijeron que se necesitaba compañía. Y entonces dice que lo que yo hice fue, dice, me miré y dice: tengo más de 60 años. Dice: ya me falta tejabanes en la azotea, o sea, ya se volaron. Dice: donde antes estaban los cuadritos del abdomen, solo queda un abultado vientre. No, dice, ya, esta no me la creo ni de chiste. Y sí que él siguió caminando y no les hizo caso, y hizo lo que todo varón debe de hacer. Llegó a su casa y le habló a su esposa.
Sí, hermano, sí hay voces así, porque lo único que quieren es destruirte. O sea, es como si alguien llega y me dice: pastor, qué galante es usted. No es cierto, pregúntele a mi esposa. Si llega alguien y me dice: ay, pastor, usted siempre tan varonil, pues mal me vería si no fuera varonil, sin ánimo de nada. Pero hermano, hay demasiadas voces. Es como cuando se te acerca ese compañero de la secundaria número 11: oye, estás igualita, qué bien se te ve tu pelo. O sea, hermanos, las voces son muchas. Oye, ¿sabes qué? Traemos un negocito por ahí, nomás hay que moverle aquí tantito y vas a ver que funciona. Pero no es honesto. Son voces seductoras. Por favor, no las escuches. Yo sé, hermano, que no es fácil no escucharlas, pero hay algo que quiero aconsejarte. Cuando esas voces te hablen, recuerda que eres una hija y un hijo de Dios. Recuerda que fuiste comprado por precio, por la sangre de Cristo. Ten presente que el Espíritu Santo mora en ti y que Él te puede guiar a la victoria. Recuerda que si resistes, el diablo tendrá que huir. Y recuerda que ante todo debes honrar a Dios. Y si eso está en tu mente y en tu corazón, créeme, la voz que sea, la voz que escuches, la vas a rechazar inmediatamente. ¿Por qué crees que José en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando la esposa de Potifar quería tener una noche de pasión con él, él le dijo no? Porque ¿cómo le haría yo esta grande ofensa a mi Dios? No puedo ofenderlo. Que esa sea tu convicción y que sea mi convicción. No voy a ofender a Dios. Escoge la bendición. Escoge obedecer. Escoge confiar en Dios. Decide obedecer, porque la obediencia, hermano, como ya te lo enseñé, desata el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia y sobre la iglesia. Hermano, ¿hay algo que tenga que hablar con Dios? Hermana, ¿hay algo que tenga que decirle a Dios? Sí hay algo. Esta tarde yo te invito a que juntos le digamos: Señor, vamos a confiar en ti, cueste lo que cueste. Vamos a obedecer tu voz, aunque mi reputación se venga abajo. No me importa. Señor Jesús, voy a honrarte. ¿Podemos hacer eso esta tarde, hermano? Esto va a traer bendición a su casa, créame. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Aunque yo haré una oración en voz alta, usted ahí en su lugar puede orar también en voz baja o en su corazón, como desea hacerlo. Pero el clamor tiene que ser el mismo: Señor, voy a obedecer, voy a confiar en ti. Padre celestial, tú mejor que nadie nos conoces. Sabes las cosas a las que somos expuestos. Sabes, Señor, que en ocasiones nos ha sido difícil obedecer. Tú, Padre celestial, sabes las otras voces que vienen a la mente y que son en contra de tu voz, Señor. Padre, por eso esta tarde, como personas, como familias, como iglesia, también a través de tu palabra, Señor, nos pones a que decidamos entre la bendición y la maldición. Señor, y tu consejo es: escoge la bendición. El consejo de tu palabra es: escoge obedecer. No importa lo que digan de ti, no importa lo que piensen de ti. Yo soy Dios y yo lo valgo todo. Yo te di a mi Hijo Jesucristo, te he dado vida nueva y he escrito tu nombre en mi libro.
Señor, en esta tarde resolvemos que no vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que provee, en el Dios que hace que nada nos falte, en el Dios que multiplica, en el Dios que nos sorprende. Señor, cerramos nuestros oídos a las voces que nos quieren apartar de ti. Tu palabra ha sido clara. Tu palabra, Señor, dice que si obedezco tendré bendición, y la tendrán mis hijos, y la tendrá la iglesia de la que formo parte. Hoy, Señor, yo decido obedecer, Padre. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, mi resolución es total. No voy a ofenderte, no voy a desconfiar. Por eso te ruego, Padre, en esta tarde, que tomes mi corazón, que lo revises, que veas allá adentro, porque yo, Señor, no voy a ofenderte, no voy a deshonrarte. Tú eres mi Dios. Señor, gracias, porque no es idea nuestra, es tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos tomado una resolución. Vamos a confiar en ti. Vamos a obedecer tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos orando. Amén, Señor, y amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi deseo.